Después de todos los años que llevamos escuchando que la proteína es súper importante, que necesitamos 1,6 gramos por kilo de peso, porque si no vamos a perder masa muscular, que si no es súper difícil ganarla, llegas tú y dices que tampoco hace falta tanto, que la OMS recomienda 0,8 gramos por kilo de peso. Explícame un poco por qué es esto. No necesitamos más de 0,8 gramos ni para optimizar las ganancias de masa muscular, ni para tener un adecuado estado de salud, porque incluso no solo en el contexto del fitness estas recomendaciones están muy sobreestimadas, sino que en el contexto de la población general también incluso se suelen sobreestimar. Si quiero la alimentación para tener la mejor salud del mundo, ¿hay proteínas de más calidad que otras? Sí, 100%. Dímelo. ¿Las quieres saber? Por ejemplo, entonces yo creo que está bastante claro. Si tengo una fuente de proteína que me va a ayudar a ganar la misma masa muscular que otra, pero es que respecto a esa otra me va a ayudar a vivir más y mejor, chicos, yo creo que está bastante claro. Sin duda, tú te habrás dado cuenta, el huevo ha perdido su corona en redes sociales los últimos años. Fíjate que cada vez más personas que se dedican, sobre todo a la nutrición, pero también al entrenamiento, ya no hacen comentarios. Algunos ya han cambiado, han corregido su mensaje y han dicho que efectivamente el huevo no es tan bueno como creíamos, pero otros simplemente Se han callado. han dejado, eso es. Buenas, soy Héctor Zabaleta, soy Fuerza a Diario en Instagram y soy el nuevo host del podcast de Fit Generation. Antes de empezar, tengo un mensaje importante para ti, y es que si te gusta el fitness y el entrenamiento y quieres ser entrenador personal, desde Fit Generation tenemos el TESAF, el Técnico Superior en Acondicionamiento Físico, una formación profesional que te permitirá ejercer como entrenador personal en 2 años de forma 100% legal y oficial en España. Tienes toda la información en el dossier del primer comentario y en la descripción. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fit Generation. Mi nombre es Aitor Zabaleta Corta y hoy tenemos un invitado muy especial. Salva, eres la persona que tras haber comprado el pan de proteína, la leche de proteína, el maquillaje de proteína, nos viene a decir que igual tampoco necesitamos tanta proteína. Bienvenido. Efectivamente. Muchas gracias, Aitor, y a todo el equipo de Fit Generation por haberme invitado. Y nada, tenía ganas ya de verte porque hace muchos años que nos seguimos en redes sociales y hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de vernos. Bueno, permíteme presentarte si puedo. Claro. Salva es, aparte de ser un reputado nutricionista de nuestro país, es una persona que divulga muchísimo sobre nutrición y también habla mucho sobre cómo ser vegano y entrenar fuerza con ello. Él es campeón en un campeonato regional de culturismo y quinto en su categoría del campeonato de España. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que, además de los conocimientos teóricos, tiene un poco los conocimientos sobre el campo, los conocimientos prácticos. Me estás poniendo por las nubes, ¿eh? Bueno, si quieres comentar alguna cosa más sobre ti, este es el momento. Yo creo que lo has dejado, yo creo que incluso has sido muy, te has ido muy arriba, pero bueno, intento siempre mantenerme con los pies en el suelo, en ese sentido. Lo primero que quiero hablar contigo es cómo, después de todos los años que llevamos escuchando que la proteína es súper importante, que necesitamos 1,6 gramos por kilo de peso, porque si no vamos a perder masa muscular, que si no es súper difícil ganarla, llegas tú y dices que tampoco hace falta tanto, que la OMS recomienda 0,8 gramos por kilo de peso. Explícame un poco por qué es esto. Para empezar, lo que has comentado es muy cierto, que la proteína es probablemente más, o sea, 100% seguro que es el nutriente que más sobreestimado está dentro del mundo del fitness y además incluso también dentro de la población general. Vemos ya gente pues, que no entrena o que no es el típico perfil de persona que entrena, que quiera ganar masa muscular y también se fijan en el aporte proteico. Y efectivamente, como bien has comentado, no necesitamos más de 0,8 gramos ni para optimizar las ganancias de masa muscular ni para tener un adecuado estado de salud. Y me remito a lo que he comentado antes de la población general porque incluso no solo en el contexto del fitness estas recomendaciones están muy sobreestimadas, sino que en el contexto de la población general también incluso se suelen sobreestimar. O sea, yo he visto a gente recomendar a personas, pues eso, que no entrenan ni nada, ingerir 1,2, 1,5 incluso, entonces hay bastante tela en ese sentido. De lo que has comentado me ha llamado la atención que sí que has hecho una pequeña distinción, o sea, está sobreestimado en ambas poblaciones, pero ¿tiene que comer la misma cantidad de proteína una persona que simplemente quiere estar sana
y una persona que quiere ganar masa muscular? A priori, sí. Lo que pasa es que una persona que entrena o que quiere ganar masa muscular, por lo general su ingesta de proteína va a ser mayor, pero porque su ingesta calórica también va a ser mayor. Es decir, si una misma persona dentro de un patrón alimentario concreto consume, me lo invento, 2.500 calorías, o sea, para un estilo de vida sedentario, y luego pasa a consumir 3.000 o 3.500, por ejemplo, pues va a aumentar su consumo de proteína. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, que suele ir más ligado al requerimiento energético que no a la proteína per se. ¿Y por qué se produce este cambio? Quiero decir, a la gente que ahora mismo se acaba de comprar los yogures y la leche de proteína, que son más caros que los yogures y la leche normales, está diciendo, joder, ¿y esto por qué, no? O sea, ¿por qué la gente que decía que había que comer 1,6 se equivoca? Quizás por algunos estudios, por ejemplo, hay un metaanálisis muy famoso que es el de Morton, no sé si era de 2016 o 2018, que básicamente es el que más se suele citar en redes sociales, pero es que este metaanálisis no sirve para, digamos, suplir todas las recomendaciones oficiales que hay detrás es decir, toda la evidencia que hay detrás de la recomendación de 0,8. Entonces, entre eso y, a ver, algo de marketing hay. Eso está más claro que el agua. Hay que tenerlo en cuenta. No sabría decirte en qué momento, o sea, remitiéndonos al inicio del fitness y tal, no sé en qué momento, no puedo darte una lección de historia en ese sentido, en plan, ¿en qué momento en el mundo del fitness empezó a darse tanta importancia a la proteína? Obviamente en el mundo del fitness empezó con las redes sociales, o sea, en el mundo del fitness actual empezó con las redes sociales, pero no sé en qué momento empezó todo esto de origen. Con lo que comentas es curioso darnos cuenta de que realmente los estudios que sugieren que necesitamos algo cercano a 0,8 realmente son anteriores a los estudios que sugieren que necesitamos cerca de 1,6. Un error habitual es pensar que los estudios más modernos o más actuales como que tienen una mayor validez que aquellos que hayan sido realizados en otros años o incluso en otras épocas. Esto se puede ver, por ejemplo, con la evidencia que hay detrás de las grasas saturadas y del colesterol dietario. Pensar que esos estudios se hicieron en los años 50, 60 y ahora tenemos estudios de los 2000, 2010, 2020 que dicen supuestamente lo contrario. Es decir, no, el hecho de que un estudio, yendo al grano, el hecho de que un estudio sea anterior no implica que sea peor o que tenga menos validez interna. Para saber su validez interna o externa, para saber qué nos dice ese estudio, qué nos dicen esos datos, tenemos que meternos en el estudio, analizarlo e interpretar qué nos dicen esos datos. Acláranos un poco ese punto de las grasas saturadas y los estudios de los 60 y 70 para que la gente sepa de qué estamos hablando. Básicamente hablamos de la recomendación oficial de reducir el consumo de grasas saturadas que empezó a realizarse a partir de esa época. Y me imagino que a partir de los 90, 2000 empezaron a surgir ciertos estudios que parecían decir lo contrario, es decir, que la grasa saturada no era tan mala como parecía, pero para ver si eso realmente es así, nos tenemos que meter en esos estudios. Y en esos estudios, cuando vemos los comparadores, en qué contexto se realizaban y otras variables, vemos que no nos está diciendo nada, no nos está cambiando el paradigma que teníamos ya en los años 50, 60. Es que, de hecho, me parece muy interesante lo que dices porque mucha gente que nos esté viendo estará preguntando, estáis hablando de estudios, ¿por qué hay unos estudios buenos y otros estudios malos? ¿Por qué el estudio que está defendiendo esta persona que dice lo contrario que lo que dice Salva es malo y el que está diciendo Salva es bueno? Yo no haría una diferenciación entre estudios buenos ni malos. Yo vería la ciencia como un puzzle y los estudios es decir, un campo concreto de la ciencia como un puzzle y los estudios como pequeñas piezas que nos ayudan a ver la imagen en conjunto. Entonces, a mí un estudio me da cierta información, pero tengo que analizar ese estudio para saber qué tipo de información me está dando y si realmente esa información es diferente a la que yo he recibido con otro estudio.
No sé si me estoy explicando bien o con la analogía del puzzle. Es como si, no, yo lo he entendido, pero para asegurarme, es como si tú me preguntaras si las sentadillas son buenas y yo te respondo que utilizar rodillera es muy importante. Los dos hablamos de sentadillas. Claro, habría que ver para quién y con qué objetivo. Claro. Tendríamos que fijarnos en eso. No estoy respondiendo a tu pregunta por mucho que hable de lo mismo. Hay que tener esas cosas en cuenta, sí. Volviendo a la proteína, hemos comentado que seguramente no, algo cercano a 0,8 sea lo ideal para ganar masa muscular y no necesitemos más. ¿Qué pasa si comemos más proteína? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo si tomamos más proteína de la que necesitamos? ¿Es malo? ¿Pasa algo negativo? Voy a incidir un poco primero al primer punto que has comentado, y es si 0,8 es ideal respecto a 1,6 para ganar masa muscular. No es que sea ideal, sino que no hay diferencia, ¿vale? Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando tú estás consumiendo más de un nutriente, bueno, de un macronutriente, en este caso como es la proteína, estás dejando de consumir otros alimentos que muy probablemente puedan ser más beneficiosos para ti, a nivel de salud o incluso también a nivel de rendimiento. Si tú tienes un objetivo de calorías establecido, o te lo ha establecido tu entrenador, tu nutricionista o lo que sea, si tú dedicas más calorías de esa pauta a ingerir proteína, te lo estás quitando de otro lado, te lo estás quitando a lo mejor precisamente de los carbohidratos, y eso puede influir en tu rendimiento. Aquí estamos a nivel de macros, pero a nivel de alimentos también. Si yo elijo aquellos alimentos que son más proteicos, pongo el típico ejemplo, el pollo, por ejemplo, pues a lo mejor estoy prescindiendo de otros alimentos que no son tan ricos en proteína, pero sí son más ricos en otros nutrientes que me pueden ayudar a tener un mejor estado de salud. Por ejemplo, el típico arroz con pollo, por ejemplo, ¿vale? Pues si yo consumo más arroz integral, por ejemplo, que pollo, no solo muy probablemente pueda mejorar mi rendimiento, sino mi salud. Claro. Y lo que has comentado al principio me llama un poco la atención. Tú me has dicho 0,8 es suficiente, no es lo ideal. Entonces, ¿cuánto es lo ideal? Quería referirme a que no hay diferencias en cuanto a ganancias de masa muscular entre 0,8 o 1,6. Vale. Si te dijera lo ideal, si hablamos de lo ideal para tener un buen estado de salud, pues sería aquel aporte de proteína que te dé un consumo donde se prioricen los vegetales integrales. Esa sería la definición de la cantidad ideal de proteína para tener un buen estado de salud y poder rendir. O sea, una vez hemos superado ese mínimo de 1,8, una cantidad que me permita estar sano y rendir. De 0,8. Ha dicho 1,8, no pasa nada. Gracias por la aclaración. Vale, entonces, supongamos, Salva, tú eres un culturista, te dedicas al culturismo y has obtenido buenos resultados, es decir, dentro de lo que cabe, eres una persona que rinde bien. Y pongamos, yo qué sé, tu madre, que es una persona que yo entiendo que no compite en culturismo. Podría, está fuerte, ¿eh? Bien, ¿tenéis que tomar la misma cantidad de proteína? Técnicamente sí. Es decir, pero es que a efectos prácticos no la vamos a tomar, porque, venga, cogiendo el mismo ejemplo de mi madre a lo mejor va a ingerir, ¿qué te voy a decir? 2.000 calorías, pero yo voy a ingerir 3.000 y pico. Entonces, a efectos prácticos, aunque nuestro patrón alimentario sea el mismo, yo en la práctica voy a estar consumiendo más proteína. Claro. Y, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una persona, pongamos a poner dos culturistas. Uno está ganando masa muscular y el otro está en fase de pérdida de grasa. Sabemos que son procesos diferentes. Uno consiste en un superávit calórico, el otro en un déficit calórico. ¿Tienen que tomar la misma cantidad de proteína? Ahí hay un punto un poco tricky, porque el cuerpo se adapta a la cantidad de proteína que le aportas. Entonces, si tú, por ejemplo, sin mirar la proteína ni nada, de base, en una normocalórica o en una fase de volumen, estás consumiendo, ¿qué te voy a decir? 1,5 gramos de proteína, por ejemplo, y tú empiezas una definición y sigues con ese mismo consumo relativo de proteína, que por ejemplo pases a consumir 1,3, sí que puede haber ciertas pérdidas durante las primeras semanas, ¿vale? Que de hecho, muchos de los estudios que ven beneficio en mayor consumo de proteína suelen no tener en cuenta esa ventana de adaptación entre un consumo de proteína X, digamos, y un consumo de proteína inferior.
Claro. a X. Entonces, le doy mucha importancia a el consumo de proteína que tengas en una fase normocalórica o en una fase de volumen, porque si le das mucha tralla a la proteína, le das mucha importancia a la proteína, luego, cuando empiezas una fase de definición, a lo mejor empiezas jodido, entre comillas, porque vas a tener que comer mucha proteína durante esa ventana, Que digamos, has reducido la ingesta. de adaptación. Ostras, Claro. entonces lo que me estás diciendo es que hay estudios en los que, imagínate, yo quiero probar qué pasa si comes 0,8 y hasta ahora vienes comiendo 2 gramos, ¿vale? Ujú. Claro, dejas de comer 2, te pongo a 0,8, tu cuerpo empieza a excretar proteína, empieza a echar proteína. Y entonces, dentro del análisis que estamos haciendo, el investigador puede interpretar, a esta persona no le está yendo bien esta nueva dieta. Claro. Hay que tener en cuenta esas semanas de adaptación. No recuerdo exactamente cuántos eran, no sé si eran entre 6 u 8 semanas. Ostras, A lo mejor. es más de lo que duran la mayoría de estudios. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando Sí, de sí. un... De todas maneras, creo que tampoco es una pérdida muy, muy notoria y soy sincero, no he indagado mucho en ese aspecto, pero no sé hasta qué punto en el largo plazo supondría una pérdida significativa. Es decir, si nos fuéramos a lo mejor a un año, no sé hasta qué punto sería relevante. Pero bueno, yo siempre, por seguridad, recomiendo que la gente controle un poco la ingesta de proteína en una fase normocalórica o de volumen y después, a lo mejor en la definición, sí que puede ser interesante mantener el consumo absoluto, no el relativo. Es decir, si una persona estaba consumiendo 100 gramos de proteína, por ejemplo, en una normocalórica o en una fase de volumen, es poco, pero para tener un número redondo, pues Sí. mantener esos 100 gramos durante la fase de definición. Y lo suelo recomendar más si estamos hablando de alguien que quiera llegar a un nivel de definición pues, de competición, Ostras. por ejemplo. Sí. Más que nada para afinar lo máximo posible. Ese como investigador, yo soy investigador, me sorprende un error de diseño tan flagrante porque muestra un desconocimiento del área que estás de cómo funciona el investigando. balance de nitrógeno. Ostras, fíjate. Otro tema que causa controversia, ¿vale? Ahora que te están poniéndose de moda los ayunos, tú como nutricionista lo habrás sufrido, Sí, sí, sí. que hay mucha gente pidiendo que si eso es fantástico, que si te cambia la vida. ¿Influye esto en algo a la ingesta de proteínas? Es decir, ¿tiene que haber un número de ingestas concreto al día? A priori, no. A priori no, pero es que con una selección adecuada de alimentos, tú ya vas a tener cierta cantidad de proteína en todas o en casi todas las ingestas que hagas, a no ser que sea pues, lo típico, un snack de fruta Claro. o algo así, claro. ¿Y no tiene que haber un número de horas máximo entre ingestas, por ejemplo? Ya te digo, si hablamos en el contexto del ayuno, de dejar ventanas de 16 horas sin ingerir comida o incluso 20 horas, a priori no se han visto diferencias en cuanto a salud y en cuanto a rendimiento deportivo, no he indagado en ese sentido, pero imagino que dependerá un poco de la disciplina deportiva, porque habrá disciplinas que sí requerirán pues a lo mejor una ingesta más rica en carbohidratos, cierta cantidad de tiempo antes o incluso durante la actividad. Claro, pero ahí ya estamos cambiando de macronutriente. No estamos hablando de proteínas, Claro. que son carbohidratos. Y entonces no hay una hora concreta del día, porque antes, por ejemplo, se decía mucho, hay que tomar proteína antes del entrenamiento. ¿Eso tiene algún sentido teórico al menos? A priori, ya te digo, te diría que no. Tampoco he indagado muchísimo en ese tema, pero no le daría la mayor importancia. Le daría muchísimo más importancia a una correcta selección de alimentos. Es que estás tomando la mayoría de paradigmas que hasta hace 5 años dominaban el fitness. Pero bueno, pasemos a otro tema que también es muy interesante. ¿Hay proteínas o, bueno, hay fuentes de proteína de más calidad que otras? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo completamente aleatorio. ¿Es el pollo mejor que el pescado blanco? Antes tendríamos que definir qué es calidad. ¿A qué nos referimos con calidad? Yo tengo una definición de calidad. Para mí, una fuente de proteína de calidad sería aquella que me ayude, en el contexto del entrenamiento, me ayude a maximizar mi rendimiento deportivo y en términos de salud, aquella que me ayude a vivir más, mejor, es decir, aumentar mi esperanza de vida, reducir mi riesgo de padecer alguna enfermedad en el futuro. Esa sería para mí la definición de calidad
de la proteína, que no es el mismo que para muchas personas, pero considero que ese debería ser el estándar, el considerar la calidad de la proteína en base a lo beneficiosa que sea para mi salud y para mi rendimiento. Claro, ahí está, la contextualización es importante, pero voy a hacerte las dos preguntas porque tú las has planteado perfectamente. Si queremos maximizar nuestra salud, tener la mejor salud posible, hombre, teniendo en cuenta hasta qué punto influye la alimentación, que tampoco lo es todo, pero si quiero la alimentación para tener la mejor salud del mundo, ¿hay proteínas de más calidad que otras? Sí, 100%. Dímelo. ¿Las quieres saber? Por ejemplo, una serían las legumbres. Las legumbres. ¿Por qué? Porque es un alimento que dentro del mundo vegetal es muy rico en proteína. Cuando lo comparamos con otras fuentes de proteína, vemos que a efectos de salud sale muy beneficiada en términos de riesgo cardiovascular, salud hormonal, salud metabólica. Pero claro, calidad de la proteína. A ver, muchos cereales integrales también son ricos en proteína. Muchos frutos secos también son ricos en proteína. Es muy importante que nos fijemos más en la selección de alimentos, es decir, en los alimentos en sí, que en un nutriente como puede ser la proteína. Al final los alimentos son mucho más que proteínas, son una compleja matriz que nos aportan otros nutrientes y esos nutrientes pueden tener un efecto beneficioso o perjudicial en nuestra salud, según el contexto y según con qué lo comparemos. Esto a efectos de salud. A nivel de ganancias de masa muscular, como no hay diferencias entre mayores o menores cantidades o entre una fuente vegetal y una fuente animal, entonces yo creo que está bastante claro. Si tengo una fuente de proteína que me va a ayudar a ganar la misma masa muscular que otra, pero es que respecto a esa otra me va a ayudar a vivir más y mejor, chicos, yo creo que está bastante claro cuál es la proteína de mayor calidad dentro de esa definición. Creo que lo he respondido perfecto. Por hacer un resumen, si queremos ganar masa muscular, la calidad de la proteína no es algo relevante, es decir, cualquier fuente nos puede venir bien. Si queremos salud, la proteína de más calidad es la proteína vegetal. Claro, eso es. Pero es que para mí calidad siempre, es decir, calidad de proteína siempre será aquella que nos ayude a vivir más y mejor, y si además también pues, nos ayuda a rendir, mejor. Claro, tampoco creo que para nadie la prioridad sea estar más fuerte antes de vivir más. Pero es que en ese caso, aunque haya alguien que prefiere estar más fuerte y le da igual morirse en 10 o 15 años, es que aún así puede tirar de fuentes vegetales porque no va a haber diferencias entre consumir fuentes animales, en este caso, o fuentes vegetales. No va a suponer un mayor beneficio. Incluso al contrario, si esa persona quiere que su carrera deportiva dure más, si quiere llegar a competir en máster, en más 40 años, entonces igual sí que le interesa consumir, mejorar su alimentación, mejorar su calidad. Bueno, este es otro mito clásico. No sé si es un mito o no, eso me lo vas a tener que aclarar tú. Pero siempre se ha dicho que las proteínas de origen vegetal son incompletas. Les faltan algunos aminoácidos. ¿Qué tiene esto de cierto? De hecho, lo que se decía antaño era si vas a tomar proteína vegetal, tienes que tomar más, porque al estar incompleta necesitas más cantidad para suplir estos aminoácidos que te faltan. Efectivamente, si nos fijamos en el perfil de aminoácidos, vemos que generalmente las fuentes vegetales tienen una cantidad inferior a las animales, pero es que hay que tener algo claro, más no significa mejor. Si queremos ver cuál es el efecto de un alimento en ciertos desenlaces, sea ganancia de masa muscular, riesgo cardiovascular, riesgo de enfermedades metabólicas, etc., nos interesa comparar ese alimento o ese patrón alimentario que es rico en esos alimentos versus otro alimento u otro patrón que tenga una cantidad inferior de esos alimentos. Entonces, a efectos prácticos, no es relevante que en fuentes vegetales haya una menor cantidad generalmente de aminoácidos. No es algo relevante para tomar esas decisiones. Es como si yo juzgara, ¿qué te voy a decir?, un alimento por tener menor cantidad de alimento de vitamina C que otro. Vale, a ver, hay que mirar el conjunto de la alimentación, hay que ver qué pasa si consumo este alimento en vez de otro. No tiene mucho sentido. Es como si también, por ejemplo, yo criticara el pollo porque no tiene carbohidratos. A ver, podría hacerlo, pero
no es un buen argumento. Vamos a comparar el pollo versus, te voy a decir, las lentejas, por ejemplo. Sí, el pollo quizás por 100 gramos veremos que tiene más cantidad de aminoácidos, las lentejas tienen menos. Vale, ok. Pero ¿y si yo te digo que el pollo no tiene carbohidratos? Da igual. Vamos a comparar esos dos alimentos o patrones donde haya más cantidad de un alimento que de otro. Vemos los datos y en función de esos datos, esos resultados, tomamos una decisión o llegamos a unas conclusiones. Eso es lo importante. Claro, de hecho, es un poco lo que tú has dicho. Si nuestro objetivo es ver el beneficio para la salud y dentro de ese beneficio no es relevante la cantidad de aminoácidos, pues ya está. Eso es. Y al final, recalcando un poco lo anterior, un alimento es mucho más que un nutriente o un conjunto de nutrientes. Es una compleja matriz que tiene unos efectos u otros en nuestra salud, dependiendo de con qué lo comparemos. Eso es algo que tiene que quedarse grabado en nuestra mente como personas que estamos dentro del ámbito científico, porque al final nutrición, entrenamiento, ciencia, tiene que estar muy, muy de la mano todo y esto. Bueno, en base un poco a todo lo que has dicho, yo creo que esta pregunta va a volar muchas mentes, pero por eso justo la he puesto aquí. Has comentado que no hay diferencias en cuanto a la calidad de proteína cuando estamos analizando el rendimiento deportivo, pero sí que las hay de cara a la salud, que las proteínas vegetales parecen superiores. Dime 5 alimentos clave si quiero ganar masa muscular. ¿Alimentos te refieres a un alimento en concreto o un grupo? Vamos a hacerlo por grupos para que la gente tenga más posibilidades. Para ganar masa muscular, imagino que también además nos va a interesar vivir más y mejor. Asumo. Según lo que has dicho tú, es prácticamente lo mismo. Claro. Entonces, yo te diría grupos, que no falten legumbres, que no falten frutas, que no falten verduras. Vuestras abuelas tenían razón. Que no falten cereales integrales, ya te he dicho 4, y te diría que semillas, por ejemplo. Ponme 2 ejemplos de semillas y vegetales, cereales, ¿has dicho? Cereales integrales. Cereales integrales, porque iguales son grupos que la gente no está acostumbrada a escuchar. Con cereal integral nos referimos a un cereal, dentro del punto de vista bromatológico, digamos, al que no se le ha quitado la cáscara del grano. ¿Vale? Entonces estamos hablando de arroz integral, trigo integral, avena integral, que la avena sí que muchos la gente lo identifica. Sí, la avena yo creo que está bastante fijada en ese sentido. La quinoa, por ejemplo, sería otro ejemplo. ¿Y del quinto ejemplo que has dicho, cuál era? El de las semillas. Semillas, ponme un ejemplo de semillas. Las semillas de chía, por ejemplo, las semillas de lino, que son una muy buena fuente de omega 3, para que la gente también lo tenga en cuenta. Aunque, insisto, el tema de los nutrientes siempre, a no ser que sea un nutriente que está muy asociado a efectos perjudiciales o beneficiosos en cuanto a salud, nos tenemos que fijar más en el alimento en sí que en los nutrientes que contenga, salvo ese caso que he comentado. Vamos a pasar ahora a un bloque donde vamos a hablar de la nutrición y su relación con la salud. Un tema muy interesante porque, como tú bien has dicho, la gente antes era como, este es el rendimiento y esta es la salud. Y ahora estamos viendo que realmente son dos cosas que están muy unidas. Es que deberían estar unidas, 100%. Vale, a grosso modo, ¿cuál es la dieta más saludable? Aquella que contenga la mayor cantidad de alimentos de origen vegetal y que estos alimentos de origen vegetal sean lo más integrales posible. Es decir, que no se le haya quitado nada beneficioso ni se le haya añadido nada que pueda ser perjudicial. Igual vaya a ser un poco repipi, pero yo creo que mucha gente se lo estará preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando comparamos patrones alimentarios dentro del contexto científico, vemos que aquellos que tienen más presencia de este tipo de alimentos son los que presentan un mejor desenlace a nivel de salud. A nivel de salud cardiovascular, metabólica, hormonal. O sea, entonces, en base a los estudios que comparan efectos de diferentes alimentos e indicadores concretos de salud, vemos que los que mejor desenlace sacan son los vegetales. De hecho, hace poco salió un estudio que era el Predimed. Creo, no sé si lo estoy diciendo bien. Yo no lo sé. Por no liarla, dejad que haga una... Porque justo ese estudio lo hizo... ¿Sabes quién es Nutriconciencia? Sí.
Vale, era el Omnibec, que me he hecho un cacao por si era, he dicho Predimed, pero era Omnibec. Era un estudio en el que se comparó una dieta mediterránea clásica, digamos, es decir, muy rica en vegetales, pero con productos de origen animal, versus otra dieta mediterránea, pero 100% vegetal. Y vemos que en ese estudio, me quiere sonar que era a nivel de marcadores de riesgo cardiovascular, colesterol LDL, total, salía mejor parada la dieta mediterránea 100% vegetal. O sea, tenemos dentro de nuestro mundo, digamos, la dieta mediterránea como la referencia de lo que es la mejor dieta para el ser humano, ¿vale? Pero es que gracias a este estudio vemos que, o sea, podemos tener algo mejor aún, lo mejor de lo mejor. Una dieta mediterránea que esté 100% basada en vegetales es aún mejor que la dieta mediterránea clásica. Joder, entonces yo creo que mucha gente que nos está viendo, en base a esta información, estará pensando, hombre, no te voy a decir hacerme vegano, pero por lo menos aumentar en gran medida los productos de origen vegetal que yo estoy comiendo. Eso es que es muy importante también. Una cosa es la ciencia, digamos, la evidencia científica, y otra cosa es la clínica. ¿Cómo aplicas ese conocimiento a la vida real o en consulta? Ya te digo, si a mí me viene alguien que come de todo, digamos, pues yo le voy a animar a mejorar sus hábitos, comer más legumbre, menos carne roja, más fruta, más verdura. ¿Que esa persona quiere seguir comiendo carne? Pues vamos a hacer que lo haga de la forma más saludable posible, reduciendo un poco la ración o cambiando, por ejemplo, la carne roja por carne blanca. Pequeños cambios. Para mejorar tu alimentación no necesitas tener una alimentación 100% vegetal. Si la quieres optimizar, muy probablemente sí. Pero si la quieres mejorar, no hace falta. Depende un poco del punto de partida, obviamente. Y si yo quiero aumentar mi ingesta de vegetales, ¿qué 5 claves tendría que tener en cuenta? Primero, el punto de partida, ¿vale? Es decir, en qué momento estás ahora, cómo te estás alimentando ahora. El segundo te diría que es cuál es tu objetivo o hasta dónde quieres llegar. El tercero, qué tal respondes al aumento del consumo de fibra, que eso es algo importante a tener en cuenta también. Si no estás acostumbrado a comer mucha fibra al principio, pueden aparecer ciertos síntomas, ¿vale? Es algo habitual, pero si esos síntomas afectan al día a día o se prolongan demasiado, pues quizás hay que hacerlo de forma más progresiva o incluso buscar ayuda profesional pues, que nos asesore en ese sentido. Te he dicho 3 puntos. El cuarto lo podría fusionar con el quinto también. El cuarto sería un poco la accesibilidad, es decir, dónde vives, si tienes acceso a ciertos productos vegetales que te puedan ayudar a hacer un poco ese cambio. No nos referimos a los vegetales integrales aquí, porque legumbres, cereales, fruta y verdura, yo creo que en cualquier rincón de España o bueno, del primer mundo, digamos, se pueden obtener esos alimentos. Nos referimos más a alimentos más modernos dentro del contexto vegetal, como pueden ser el tofu, el seitán, el tempeh, la soja texturizada, el nivel de familiaridad que tenemos con estos productos. Y el quinto, quizás te diría un poco el contexto social de esa persona, cómo es su ambiente familiar, la gente con la que se relaciona. Pero es que esto también se puede encajar dentro del contexto del entrenamiento. Una persona que, tampoco he investigado mucho en ese sentido, es mi opinión, pero yo creo que una persona que entrena y le interesa el entrenamiento y la nutrición va a obtener mejores resultados si se relaciona con gente que está también metida dentro de ese mundillo o empatiza con ese mundo, a una persona que a lo mejor en su contexto familiar o de amistades y tal estén muy alejados de ese contexto. Va a hacer que esa persona quizás se desmotive más. En el contexto de una alimentación vegetal o de una alimentación en general, también creo que puede afectar. Esos serían los 5 puntos clave, creo. Ostras, pero otra cosa que me llama la atención de lo que has dicho, tú has mencionado el tofu, el tempeh, me imagino que por ahí andaría también la soja texturizada, por decir algo. A fin de cuentas son, lo voy a decir bajito para que no se enfade Carlos Ríos, ultraprocesados. ¿Ultraprocesados? Pues no. ¿No? O sea, creo que el propio Carlos Ríos no catalogaría el tofu ni el seitán
ni la soja texturizada como ultraprocesados, te diría. Pero hay un procesamiento, por lo menos. Hay un procesamiento, es cierto, pero no entraría dentro de la definición que tiene el real fooding, por así decirlo, de ultraprocesado. Pero aún así, es decir, dentro de esa definición de ultraprocesados sí que obviamente hay alimentos que pueden ser adecuados y otros que no. Es decir, aquí sí que nos metemos un poco en si el real fooding realmente es un buen filtro. Es un buen filtro, pero está lejos de ser el mejor. Ahí te lo dejo. Es que al final los ultraprocesados, en ese sentido, mi pregunta es, ¿merece consumirlos? ¿De verdad son tan malos como la gente dice? Es que depende de qué consideremos ultraprocesado o no. Por ejemplo, me quiere sonar que en la propia... Aquí estamos hablando de la definición dentro del real fooding. Me quiere sonar que algunos yogures de soja, mismamente, están considerados como ultraprocesados. Pero luego tienes la mantequilla, mismamente, y está considerada, no está considerada un ultraprocesado, está considerada un alimento real, un alimento que dentro de la diferenciación de saludable y no saludable está encajado en saludable. Entonces ahí sí que yo te diría, amigo, vamos a ver qué criterios usamos para diferenciar entre si un alimento es saludable o no. Pero es que ya de base, el encajar un alimento en saludable o no ya es un paradigma incorrecto. Uh-huh. Es una variable, es decir, es un continuo si un alimento es adecuado o no, porque va a depender de con qué lo comparemos. ¿Es la mantequilla adecuada? A ver, va a depender de con qué la compares. Claro. Si la comparas, por ejemplo, con la margarina que se hacía en los años 70, que era súper mega rica en grasas trans, pues quizás sí que es mejor. La comparas con la margarina actual, que no lleva grasas trans, no. La comparas con el aceite de oliva, no. Entonces, un alimento es saludable o no, dependiendo, es decir, es mejor o peor. No es saludable o no saludable, es mejor o peor dependiendo de con qué lo comparemos. Eso es clave. Es una perspectiva demasiado científica para Eso es clave. el usuario promedio. O sea, es que, para que la gente lo entienda, ¿está bien fumar 10 cigarrillos? Bueno, depende. ¿Versus fumarte 20? Sí. Para alguien fumador es un gran paso, digamos, sí. Pasar de 20 a 10. ¿Es mejor que no fumar? No, es mejor no fumar. Claro, no tenemos que verlo como blanco o negro. Hay que usar, que la gente visualice esa variable continua de 0 a 20 cigarrillos y que lo aplique a los alimentos, más que nada para que lo entienda. Depende de con qué lo comparemos. Y otra cosa que has dicho con respecto a la fibra, he visto muchas veces divulgado en Instagram, por ejemplo, la fibra te hincha, tienes que reducir tus cantidades de fibra. Y me sorprendió el otro día ver un post tuyo diciendo que no hay cantidad máxima de fibra aceptable, que podemos tomar toda la que queramos. Efectivamente, eso está relacionado con lo que te he comentado de la adaptación. Puede haber personas que no están acostumbradas a un consumo adecuado de fibra, ya sea por X o por Y. Normalmente lo más habitual es porque son personas que tienen un consumo de alimentos ricos en fibra bajo. Es decir, son personas que a lo mejor consumen poca legumbre, poco cereal integral, poca fruta, poca verdura. Y claro, al aumentar ese consumo de fibra, de alimentos ricos en fibra, pueden aparecer esos síntomas, hinchazón, ir más al baño. Normalmente, en la mayoría de casos, se suele dar algún síntoma de ese estilo. Por lo general no debería suponer un problema, aunque hay casos en los que sí hay que hacerlo de forma más progresiva o buscar ayuda profesional. Una analogía muy buena con esto, es decir, mucha gente no recomienda aumentar el consumo de fibra porque provoca hinchazón o distensión abdominal, ir más al baño, etc. Es como si dijéramos que por el hecho de empezar a entrenar y tener agujetas, el cuerpo, que es tan sabio, te está diciendo que el entrenar es malo. Escucha a tu cuerpo. Claro. Estoy haciendo coña, obviamente. Pero es una analogía válida. Claro, no tiene sentido criticar el entrenamiento en base a esa respuesta del organismo. Lo mismo sucede con la fibra. Ahora bien, lo dicho, si a alguien le está dificultando el día a día, obviamente hay que hacerlo de forma progresiva. Al igual que con el entrenamiento. Si una persona empieza a tener molestias heavies, digamos, entonces quizás hay que adaptar el entrenamiento a esa persona. Eso lo sabrás tú mejor que nadie. Sí. De hecho, has puesto una analogía muy válida. En algunas personas puede haber determinadas actitudes que son muy positivas que en un inicio generan una respuesta de rechazo.
que es perfectamente normal y que si la gestionamos bien, pues se supera. Y seguimos con esto que es tan beneficioso, que es el ejercicio físico. Eso es. Es que, de hecho, si una persona, al aumentar su consumo de fibra, ve que aparecen problemas que le están afectando en su día a día, ahí tenemos un problema de base. O sea, a lo mejor un problema del que esa persona no era consciente. A lo mejor hay una patología digestiva. Lo mismo con una persona que no entrena y de repente tiene molestias muy considerables en un codo. Por ejemplo, quizás hay algo que haya que vigilar o diagnosticar, quizás. Vamos con algunos mitos típicos de la dieta vegana. Quiero comentar 3 en particular. El primero viene con historia personal, ¿vale? El otro día mi madre me dijo que se había hecho una analítica y le había salido alto el LDL, ¿vale? Ama, para que luego digas que no me acuerdo de ti. Y le había salido alto el LDL. Y yo le dije, mira, pues yo sé que si con una ingesta de vegetales más alta, generalmente se ven bajadas de indicadores clásicos de riesgo cardiovascular como es el LDL. Entonces, ¿por qué no te cambias o intentas ingerir más vegetales y quitas carne roja, por ejemplo? Y me dijo, no, porque me va a faltar vitamina B12. Ya me lo ha dicho el médico. La carta de la vitamina B12. En un contexto de una alimentación que sea 100% vegetal o mayoritariamente vegetal, sí que interesa suplementar con B12, ¿vale? Normalmente, tampoco quiero pecar de ser irrespetuoso, pero en función de la edad que tenga tu madre, también, incluso aunque su patrón sea omnívoro, se podría beneficiar de suplementar con B12, porque también en personas con una alimentación omnívora se ha visto que a partir de cierta edad aumenta el riesgo de tener un déficit de B12. Vamos, pero bueno, normalmente alguien que empieza a hacer esos pequeños cambios de consumir más fruta, más verdura y tal, no tiene por qué. Pero lo puede hacer igualmente. Al final es una vitamina hidrosoluble, no va a suponer un problema consumir más de lo que se requiere. Resumen, ama, come más vegetales. Y pasamos a la siguiente pregunta, que de hecho está muy relacionada. Sobre todo hace años, ahora ya se escucha cada vez menos, afortunadamente, se decía que si tú eres vegano, necesitas tener un control médico porque seguramente, tienes un riesgo alto de que te falten nutrientes. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué opino? A nivel personal, ¿sabes cuánto tiempo hace que no piso un médico? Bueno, una consulta médica o no me hago una analítica. Cuéntame. Flipas, sí, ostras, ni me acuerdo, ¿eh? Muchísimo. No hay razones para creer que una persona que tenga una alimentación 100% vegetal y variada vaya a tener, aparte de la B12, un mayor riesgo de tener un déficit de nutrientes. El único realmente relevante es la B12. Y se puede solventar suplementándote y en el peor de los casos vas a tirar dinero, pero no te va a pasar nada. Efectivamente. Y es que al final las personas que consumen productos de origen animal tienen una suplementación indirecta de B12. Eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente la B12 es una vitamina que es de origen bacteriano, ¿vale? No es de origen animal ni vegetal. Sí que es verdad que en los rumiantes la produce su propia flora intestinal, ¿vale? Y de la flora pues pasa a distintas partes del cuerpo y cuando pues se procesa la carne de ese animal tiene B12. Pero en el caso de los rumiantes lo que se hace es suplementarles con cobalto, porque sin cobalto esa flora no es capaz de sintetizar la B12. Entonces, directa o indirectamente, todos recibimos la B12 a partir de suplementación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tomarla yo directamente o tener que dárselo a un animal? Que luego me comeré yo. Que luego me lo voy a comer. O sea, yo creo que es mucho mejor tomártelo tú mismo directamente, sin tener en cuenta las implicaciones éticas o nutricionales que tenga el hecho de comerte ese animal o la carne de ese animal. O sea que un punto muy importante, lo quieras o no, estás siendo suplementado con B12, por lo tanto, no tengas miedo de cambiarte a la dieta vegana, porque realmente vas a hacer exactamente lo mismo que hacías antes, que es meter B12 de forma exógena. De hecho, muchos alimentos habituales dentro de una alimentación 100% vegetal ya vienen fortificados con B12. Muy interesante. Y la ingesta de B12 sí que depende un poco de la frecuencia de consumo que hagas. Es decir, si tú, por ejemplo, lo estoy diciendo un poco a ojo, pero si tú te tomas 3 vasos de leche de soja a lo largo del día, uno por la mañana, uno al mediodía y uno a la tarde, o como sea,
creo que ya cubres los requerimientos de B12 porque ya viene fortificada. Aún así, aunque se consuman alimentos fortificados, yo siempre recomiendo tomarla por si acaso, porque al final es que aparte de ser un suplemento que es cómodo de tomar porque con una toma semanal es suficiente, Joder. es súper económico, te sale a 4 euros el año, algo así, no es nada. Y la dieta vegana es muy barata. Voy a sacarte un poco de tu área, pero bueno, yo creo que al ser una persona que ha investigado al respecto, igual puedes darme algún dato. Uno de los miedos clásicos que existe sobre una población mayoritariamente vegana es que haya mucha más contaminación porque vamos a arrasar todos los bosques para plantar soja, por decirte algo, ¿no? No sé si puedes comentarme algo sobre este miedo, no sé si existen estudios que analicen esto. Dentro de esos estudios no me he metido, pero sí que te puedo decir que me quiere sonar que cerca del 80% de la soja que se produce va destinada a consumo animal. Y las calorías que te aportan esos animales es 10 veces inferior a las calorías que te aportaría esa soja si la consumieras directamente. Por lo tanto, seguramente utilizaríamos menos campos de cultivo para nutrir una Sí, misma 100%. masa poblacional. 100%. Pero vamos, o sea, una barbaridad. Una barbaridad. La cantidad de soja que nos ahorraríamos para poder alimentar a todo el mundo. Otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención dentro de lo que es la nutrición y la salud es el huevo. Se ha hablado mucho de él, de hecho, tradicionalmente siempre se ha considerado algo súper sano, el huevo era un superalimento, pero hace poco he empezado a investigar al respecto y me he dado cuenta de que muchos de los estudios que apoyan el huevo realmente están pagadas por organizaciones que promueven su consumo, es decir, a los que les interesa que tú compres huevos. Pero también he visto otros muchos referentes de habla hispana, como por ejemplo puede ser Ismael Galancho o Fitness Revolucionario, defender su consumo, porque ha habido algunas voces críticas que han dicho lo que yo acabo de decir y ellos han salido diciendo, oye, pues que igual el huevo sí que tiene cabida, que tampoco es algo malo. Para empezar, el hecho de que una empresa, una entidad financie un estudio no significa que ese estudio no nos pueda dar información, ¿vale? Suele ser más al revés. Si tú analizas un estudio y ves que el comparador es un poco extraño o las conclusiones de los autores son un poquitín curiosas, digamos, y luego te vas al financiador, aquí sí puedes decir, vale. Pero lo importante para criticar un estudio es ver los datos que nos aporta ese estudio y luego, en consecuencia, sacar unas conclusiones. Y yendo al tema del huevo, sin duda, tú te habrás dado cuenta, el huevo ha perdido su corona en redes sociales los últimos años. Fíjate que cada vez más personas que se dedican, sobre todo a la nutrición, pero también al entrenamiento, ya no hacen comentarios respecto al huevo. Algunos ya han cambiado, han corregido su mensaje y han dicho que efectivamente el huevo no es tan bueno como creíamos, pero otros simplemente se han callado. Han dejado, eso es. Tú te habrás fijado en ese cambio, imagino. ¿A qué se debe esto? ¿Se debe a que las farmacéuticas nos han llenado los bolsillos a todos? No. Es precisamente por algo muy positivo y es que muchos de estos profesionales se han dado cuenta de que para evaluar un alimento, para recomendar un alimento, debemos tener en cuenta que necesitamos un comparador, un contexto y un desenlace. Entonces, es lo que tú decías antes, no es que sea bueno o malo. ¿Con qué lo estamos comparando? ¿Con qué lo estamos comparando? Efectivamente. Si nos vamos a esos estudios financiados, ¿vale? Donde empezamos a ver lo raro es que se compare el huevo pues, con un sándwich de salchichas y queso. Claro, a ver, obviamente ahí sí que igual si me viene una persona que desayuna eso y me dice, oye, ¿es desayunar esto o unos huevos? Porque los huevos sí que me gustan, pues te diría, bueno, pues mejor cómete unos huevos antes que eso. Ahora bien, me viene una persona que le gusta la avena, por ejemplo, pues tenemos estudios que han comparado los huevos, un desayuno de huevos y un desayuno con base de avena. Y sale mejor parada la avena. Entonces, depende de con qué lo comparemos. Claro, los huevos o un porro de amianto, pues. Eso es. Entonces, estoy contento de que haya habido este cambio, no solo en cuanto al huevo, sino en el contexto de la nutrición en general, hablando de cualquier alimento. Eso lo considero muy positivo por parte de todas las personas que lo están haciendo. Hombre, y que yo creo que también no pasa nada por rectificar. O sea, por supuesto, la ciencia va de aprender 100%. de lo que sabíamos y, de hecho, grandísimos científicos
han sido rebatidos por otros porque igual había una tecnología mejor o el mapa conceptual que rodeaba ese área de conocimiento estaba más nutrida. Eso y es. ya está. Y de hecho, si yo mismo estoy diciendo aquí algo y tengo que rectificar, yo encantado de rectificar 100%. Muy bien. Yendo a otro de los temas en auge dentro de lo que es la nutrición que lo he comentado antes, el ayuno intermitente, no me ha quedado del todo claro una cosa, también porque no te la he preguntado, pero quiero que me la aclares. Y bueno, vamos a hablarlo siempre, ¿no? ¿Comparado con qué? Pero ¿es el ayuno intermitente sano? ¿A qué te refieres con sano? ¿Que sea mejor que no hacer ayuno? Correcto. No. A priori no tenemos evidencia para llegar a la conclusión de que sea más sano o más insano que una ingesta pues, habitual, digamos, de 4 o 5 ingestas. Es decir, sin dejar una ventana de ayuno muy prolongada. Entonces, ¿qué ventajas podría tener hacer ayunos? Yo creo que depende más de las circunstancias de cada persona. Si una persona, por ejemplo, se siente más cómoda o por las circunstancias suyas sociales, personales, laborales, familiares y un largo etcétera, que cada uno de nosotros tiene sus movidas. Si hacer una ventana de ayuno mayor le ayuda a poder gestionar mejor su vida, pues puede ser interesante, pero poco más, la verdad. Otra de las tendencias que quería comentar sí o sí contigo es la dieta keto. Uh-huh. Dime a qué persona le recomendarías la dieta keto y a cuál no se la recomendarías. Pues una persona que 100% quiere hacer una dieta keto. No, es que no queda otra. 100%. Aunque he de decir que, claro, dentro de ese contexto, mi labor es hacerle la pauta lo mejor posible. Entonces, yo le haría una dieta keto 100% basada en vegetales integrales. Que existe, de hecho volvemos a lo mismo. Se ha descrito. Si comparamos una dieta keto carnívora con una dieta basada en vegetales integrales... Con la evidencia con la que disponemos, claramente va a ser más saludable la basada en vegetales. Entonces, ¿a qué viene todo este auge de la dieta keto? Pues no sé, la verdad, quizás porque es algo atractivo, algo que rompe un poco el paradigma clásico de lo que hemos comentado antes, de las grasas saturadas, del colesterol, de la sal también, porque en la dieta keto también suele ir de la mano con un consumo elevado de sal, que eso también es algo que se lleva recomendando bajar el consumo desde hace décadas también. Uh-huh. Quizás es eso, porque tendrá el atractivo ese de despegarse también, porque suele ir muy ligado con típicos argumentos conspiranoicos de los médicos o los nutricionistas te quieren enfermo, las grandes corporaciones quieren que dejes de consumir grasa saturada para que enfermes y compres medicamentos. Y por eso promueve una actitud que va a aumentar mi tensión arterial, que es comer mucha sal. Yo creo que va un poco de la mano con todo esto, la verdad. Uh-huh. Que simplemente es atractivo. A la gente le atraerá ese tipo de conductas o mensajes. Yo creo que es un poco lo que llevan haciendo los políticos en España muchos años, que es generar un enemigo para que la gente se te una. Que al final es una herramienta retórica muy buena el de crear un enemigo común. Quizás por eso la gente empatiza con la gente que promulga una dieta keto. Uh-huh. Pues es lo típico de las farmacias, las corporaciones y tal. Quizás sea un punto que tenga que ver con esto. Al final son ellos los que te quieren enfermo. Otra de las grandes tendencias que hemos visto los últimos años es el ayuno intermitente. ¿Es el ayuno intermitente una buena idea si queremos perder peso? Pues depende, porque lo que sí te puedo decir es que cuando comparamos una restricción calórica clásica con una restricción calórica con ayunos, no vemos diferencias es decir, no vemos que haya una mayor pérdida de grasa en un grupo que en otro. De hecho, me quiere sonar que incluso algunos estudios reflejan el ayuno como una peor estrategia, pero el grueso de los estudios no ve diferencias. Entonces, esos casos puntuales hay que cogerlos un poquitín con pinzas. Te diría que no va a haber diferencia entre hacer una restricción calórica clásica, digamos, versus una restricción calórica con ayunos, con ventanas de ayuno. Entonces, si quieres ayunar bien y si no, también. Depende más de las circunstancias personales, sociales, laborales de cada persona. Es decir, qué patrón o qué timing de ingestas se adapta mejor a su día a día, quizás. ¿Y cómo influye en tu salud el hecho de hacer ayunos?
¿Cómo influye? ¿Te refieres a qué te refieres concretamente? ¿Tiene algún impacto positivo, negativo? A priori no. A priori, si el resto de variables son similares, el patrón alimentario, la ingesta calórica, a priori no vemos diferencias. Y de cara a entrenar, ¿se ha visto que hay alguna ventaja o rindes mejor entrenando si haces ayunos? De hecho, te diría lo contrario, que incluso es más peligroso o tienes más papeletas de liarla de cara al rendimiento, el hecho de tener ayunos. Depende de dónde metas esos ayunos, porque si justo coincide con tu entrenamiento, con una competición incluso, pues puede ser incluso perjudicial. Se puede cuadrar, bien, sin ningún problema, pero no va a suponer, bien cuadrado no va a suponer un mayor beneficio respecto a una ingesta clásica. Pero lo dicho, tienes más papeletas de que te salga peor la jugada. Bueno, vamos al último bloque, donde vamos a hablar de aspectos un poco más personales tuyos. Como he comentado al principio, Salva es una persona que compite en culturismo, ha ganado el campeonato regional y ha quedado quinto en el campeonato de España de su categoría. Y hoy quería comentarte un poco cuál es tu proceso de empezar en esto del gimnasio, entrenar, hacer dieta, y cómo llegas a ser un campeón de culturismo vegano. Es decir, que aún el término de referirse a mí mismo como culturista aún me suena muy raro, ¿eh? Porque yo vengo de hacer powerlifting hace bastantes años y ¿quién me va a decir a mí que el Salva omnívoro, más carnívoro que otra cosa, powerlifter con sobrepeso, pasaría a ser culturista natural vegano? O sea, la evolución que ha habido ahí ha sido curiosa, la verdad. Ya te digo, yo a partir de los 20, 21 años empecé con el power, pero es decir, no seguía un entrenamiento eficiente, digamos, lo hacía un poco más a mi bola, por así decirlo. Luego, con el tema de un poco antes de la pandemia, lo dejé bastante de lado, dejé de entrenar. No sé cuál fue el trigger, digamos, el hecho de que me abandonara tanto. Llegué a unos niveles de grasa muy elevados, a tener incluso obesidad, plan 105 o 106 kilos, algo así. Y fíjate que a partir de la pandemia, que también fue cuando poco antes nació Nuclimed, mi cuenta, ahí empecé a retomar un poco la vida de entrenamiento. Empecé mi camino hacia una alimentación 100% vegetal también. Y yo creo que eso en conjunto hizo que empezara a cambiar mi físico. Y el momento en el que decidí ir más allá, sacar mi mejor versión, ver hasta dónde puedo llegar, fue cuando fui a ver mi primera competición de culturismo natural. Lo vi y dije... Quiero hacer esto. Eso está bien esto, sí, sí. Y nada, la preparación fueron, es decir, desde ese punto de decisión hasta competir, pasaron 2 años y ese ha sido el proceso. Soy vegano desde hace más de 4 años. Es decir, cuando empezó la pandemia empecé la transición. Fue completa a los 5 meses de empezar la transición. Rápido. Aunque ya era 99% vegetal, o sea, había ingestas puntuales, pero ya te digo, prácticamente 100% vegetal. Y a los 2 años de ser vegano decidí dar el paso y prepararme para competir en culturismo natural. ¿Por qué decides tú hacerte vegano? Al principio fue por salud. Me empecé a exponer mucho a la información científica respecto a eso. Raúl, mi amigo y socio, y también entrenador, me enseñó el perfil de Gonzalo, precisamente en esas fechas, en marzo de 2020. Y ese fue el inicio, por salud. Empecé por salud, pero luego también hubo planteamientos éticos también de por medio. Y ahora te diría que es muchísimo más, desde hace años es más por ética que por salud. Es decir, si a mí, por ejemplo, me dijeran que voy a tener una peor salud o rendimiento por ser vegano, aún así lo seguiría siendo, 100%. Pero bueno, no es el caso, estamos fantásticos porque voy a tener buena salud, tengo un buen rendimiento, entonces esto es un caso hipotético. Y ya que eres 100% vegano, ¿qué comía Salva
a, yo qué sé, un mes de su competición. Dime qué comías en un día para que la gente pueda observar qué es una dieta vegana. Lo voy a describir, pero tienen un vídeo en YouTube donde donde lo pueden ver visualmente, porque sí que es verdad que durante las últimas semanas lo hice lo más similar, es decir, casi todos los días comía más o menos lo mismo, aunque había bastante variedad dentro de esa línea, de esa línea cuadricular de no salir. ¿Qué comía? Pues por la mañana un buen porridge de avena, es decir, unas gachas de avena, que era avena integral con bebida de soja, que podía acompañar con algo de fruta o unas semillas, por ejemplo, dependía un poco o sin nada, dependía un poco del día. A nivel de snacks, yogures de soja, fruta, semillas también. Y como comidas principales yo lo que hacía era, lo hacía mi chica porque en casa cocina mi chica, le encanta cocinar, y lo que hacía era una macroolla gigante con, no lo estoy exagerando, entre 700 gramos y 1 kilo de verduras para mí. Y eso lo acompañaba con entre 700 gramos y 1 kilo de patata. Joder. Y esto con una fuente de proteína vegetal que podía ser seitán, tofu o legumbres. Y yo lo que hacía era toda esa olla, me comía a lo mejor para la comida del mediodía un 70% de esa olla, y para cenar el restante. Y así fue durante muchas semanas. Ollas para comer. Literalmente. El porqué de esto, además de porque obviamente es mejor a nivel de salud, pues que haya variedad de... Y obviamente las verduras siempre intentábamos que fueran diferentes, obviamente. Además de tener un buen aporte de vegetales, también por la saciedad. Porque en las últimas semanas de competición, un culturista tiene la leptina por las nubes. Y es que yo, aunque notara físicamente, digamos, el estómago lleno, seguía teniendo hambre. Y eso es algo totalmente natural en alguien que compite. Y de hecho, las semanas posteriores a la competición sigue sucediendo y hay que tenerlo controlado para que no haya un rebote muy, muy puntual. Y ese era mi día a día. Y entonces, delimitado tiene poco realmente la dieta vegana, porque tú has mencionado muchas opciones de poder comer. A ver, y aquí, o sea, el ejemplo que yo he dado era un contexto muy estricto y muy poco variado. Yo, en una semana normal, tengo una variedad brutal. Me puedo comer una tortilla de patata vegana, una pasta carbonara hecha con coliflor o con frutos secos, una salsa de anacardos y acompañarla con unas patatas air fryer. Muchas opciones. ¿Qué te voy a decir? Un udon japonés con curry y tofu. Es decir, al final, claro, hay que tener en cuenta que normalmente los platos que nosotros conocemos, pues nos lo transmiten culturalmente la sociedad en la que vivimos o nuestra familia. Entonces, claro, normalmente si tú no te crías en un entorno donde haya gente que se alimenta de forma 100% vegetal o que esté familiarizada con ello, tú de base no vas a saber qué hacer. Te vas a quedar en plan, ostras, me quedo sin comer nada. Claro. Pero claro, si a la gente le das el conocimiento y las herramientas para hacer eso, pues su abanico de opciones se amplía muchísimo. Bien, pero es cierto que, por ejemplo, en el contexto de culturismo no vale con comer limpio. Claro. Dime exactamente qué kilocalorías has estado comiendo y qué macros has estado comiendo. Yo durante toda la preparación, es decir, desde la semana 1, desde el día 1 hasta el día que dejé de competir, o sea, que terminó la temporada de competiciones, comí 2.500 calorías. Lo que cambié fueron los pasos. Yo en ese sentido, cuando empecé, era un desastre, lo reconozco. Yo hacía, ¿qué te voy a decir?, de media, 2.000 pasos al día, de media, y porque iba a andar al gimnasio, que si no. Y lo que hice fue aumentar los pasos. En las últimas semanas llegué a 25.000 pasos. O sea, sin restringir muchísimo la cantidad, simplemente manteniendo un déficit constante. 2.500 calorías todos los 6-7 meses que estuve. Buenísimo. Sí, sí. Y hoy, ya sé que no eres entrenador, pero ya que has competido, creo que es interesante meternos también en ese área. Me imagino que estás al corriente de que la cantidad
de entrenamiento se mide como series por grupo muscular a la semana. Ujú. Coméntanos un poquito cuántas series has estado haciendo por grupo muscular. Pues si te soy sincero, no tengo ni idea porque a mí me lo mandaba Raúl y yo ejecutaba. Y o sea, yo tenía mi Excel, estaban las gráficas, toda la información de las series, pero no me fijaba demasiado. Te soy totalmente sincero. Imagino que se movería, dependiendo un poco del grupo muscular, quizás entre de 10 a 20, quizás, algo así, no sé, dependía un poco del grupo muscular. Me estás preguntando algo en lo que no Sí. no me fijé mucho, la verdad, porque yo se lo dejé, lo puse todo en manos de Raúl y yo me olvidé. Claro. De la parte de nutrición sí que me encargué yo un poco. Sí, que Claro. obviamente lo comentaba con él, en plan, ¿qué harías? ¿Subirías pasos, tal y cual? Pero de la selección de alimentos, de la parte nutricional, me encargaba yo al 100%. Y los entrenos, todo para Y él. tema de repeticiones, en un contexto de déficit calórico, tú al final tienes menos energía. Sabemos que las repeticiones más altas generan, por lo general, más fatiga. ¿Utilizasteis, con qué rango de repeticiones jugasteis, más o menos? Pues nos movíamos entre 8 y 14, creo recordar. Al principio de la sesión eran ejercicios que iban de 8 a 10 o 12, me quiere sonar, y luego de 10 a 14. Y, por ejemplo, ¿utilizasteis básicos? Los básicos de No. competición, que son powerlifting. Bueno, el tuve powerlifting, un bloque que estuve haciendo banca. pero si no, ninguno. No recuerdo si fue porque yo se lo comenté y él me dijo que venga, o si él realmente vio que podría ser interesante meterlo. No recuerdo muy bien cómo fue la conversación, pero sí que metimos unas cuantas semanas de banca y lo disfruté. Porque claro, mi parte powerlifter Tienes un pasado. se motivó un poco. Pero peso muerto no, ¿eh? Maldito Raúl. Ni muerto ni sentadillas, ¿no? Yo sinceramente no lo hubiera hecho, ¿eh? Porque sí que considero que es un ejercicio que genera mucha fatiga Claro. para el estímulo que luego proporciona, en el contexto de un culturista. Buah, es que en mi caso incluso el hacer el rumano, mismamente, no sé por qué, supongo que será cosa mía, me dejaba destrozado a mí, por ejemplo, el peso muerto rumano. Fíjate que en algunos contextos puede ser muy interesante, pero en mi caso no me perjudicaba incluso porque Claro. terminaba súper fatigado Sí. y me reventaba. Has comentado que un culturista, sobre todo en las semanas previas a la competición y después también, tiene la leptina alta, Ujú. ¿vale? Bueno, la leptina, por si alguien no lo sabe, es una hormona dedicada a generarnos sensación de hambre, ¿vale? Ujú. Esto me hace pensar que es el hambre. Realmente el hambre es algo pensado para que ingieras comida. Ujú. ¿Por qué? Porque tienes muy poca grasa. ¿Es malo estar con un porcentaje graso demasiado bajo? Sí. ¿Cuánto es demasiado bajo? ¿Cuánto es demasiado bajo? No te sabría decir un porcentaje en concreto, pero o sea, los niveles a los que llegamos los atletas en el contexto del culturismo no es algo que sea recomendable a efectos de salud, y dentro de ese contexto no es recomendable prolongarlo demasiado. Es decir, tratar de volver a la normalidad cuanto antes. Es decir, que no se prolongue demasiado la temporada de competiciones, digamos. Y veo que colaboras con la marca Life Pro Ujú. de suplementación. Si tuvieras delante a un culturista que está a punto de entrar en fase de preparación, es decir, ya empezar a perder grasa y empezar a coger ese look de competición, ¿qué suplementos le recomendarías tomar? Si no está tomando nada, ningún suplemento, Eso es. pues le recomendaría creatina. Creatina sería un básico dentro de ese contexto. Y la verdad es que los otros, o sea, para mí la creatina sería un must, pero es que el resto que te voy a comentar dependería un poco del contexto y a lo que esté habituada esa persona. Se podría valorar la proteína, pues porque dentro de ese consumo absoluto, sí puede ser interesante meter un batido puntual o lo que sea, o por saciedad también. Al final la proteína no es solo por ese tema de ganancia de masa muscular, al final también es útil para generar saciedad, al igual que la fibra también. Pero bueno, por el tema termogénico también puede ser interesante la proteína. Entonces la proteína se podría valorar, la cafeína también se podría valorar y a priori algún preentreno quizás, pero poco más, la verdad. A nivel de descanso sí hay
falta de descanso se podría valorar meter, a ver, dentro del contexto del iceberg te diría que el sleep o el anchistol, por ejemplo, que es un compuesto que lleva melatonina, que llevaba extracto de lavanda, no me acuerdo, que lo miren si quieren, pero si quieren. Poco más, la verdad es que al final la suplementación tampoco es tan relevante. Sí, pero de los dos que has dicho me has llamado la atención, bueno, los que has dicho tú me ha llamado la atención, la creatina, que empieza a estar cuestionada por algunas personas, por lo mismo que tú has dicho, que hay algunos estudios que indican que posiblemente los estudios que analizan su consumo y su posible mejora tal vez no tengan el mejor diseño. ¿No estás al corriente de eso? Es que precisamente en esos estudios muchas veces no se tiene en cuenta precisamente el periodo de adaptación, el timing también del consumo. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta respecto a la suplementación. ¿Y la cafeína? Porque es uno de los suplementos más, por no decir el más utilizado, porque todos tomamos café, quitando 4 perros. Entonces, ¿es sana la cafeína? ¿Es sana la cafeína? Buena pregunta. Buena pregunta, porque tampoco he indagado mucho a nivel de efectos dentro del contexto de la salud, no he indagado demasiado. Entonces, yo sí estoy al corriente de que tiene algunos efectos positivos, ¿vale? Pero sí, se habla poco de los efectos negativos. Claro, me refiero sobre todo a nivel cardiovascular, aumento de la tensión. Exacto. No me voy a mojar porque, bueno, no es que no me moje, porque mojarse significa tirarse a la piscina. Como tengo falta de datos en ese sentido, correcto, no te puedo responder. Me parece legítimo. Vale, para finalizar, voy a preguntarte un poco sobre ti mismo. Yo cuando te conocí, que bueno, lo hemos hablado antes off the record, que te conozco hace ya muchos años, te conocí como el humorista del fitness, que eras el powerlifter que hacía chistes y que la gente se reía, ¿no? Y ahora veo un divulgador hecho y derecho, versado en la crítica a la evidencia científica, que es un ámbito súper interesante. ¿Qué crees que ha pasado? ¿Cuál ha sido la transición más a nivel filosófico, psicológico, del Salva de entonces al Salva de ahora? Buena pregunta. Yo creo que ha habido un proceso de madurez. Al final, el Salva que se dedicaba a eso estaba terminando la carrera, salía de fiesta, le daba un poco igual todo. Pero claro, el Salva que empezó con Nuclimed y con todo este proceso ya había terminado la carrera, ya estaba en proceso de terminar el máster y ya tenía que plantearse qué quería hacer con su vida, de verdad. Yo creo que ese fue el cambio. Ostras, qué interesante. Y a nivel de culturismo, entiendo, habiendo competido en la WNBF, que eres natural. Sí. Si no, no lo estaría diciendo aquí. Pero bueno, a lo que yo quería ir es más, ¿te has planteado alguna vez no serlo? ¿Consideras que esta es una vía que iría contigo? Yo creo que, a ver, en algún momento a cualquier persona natural siempre se le pasa el típico pensamiento de, ostras, o al menos imaginárselo en plan, ¿cómo sería mi físico si lo hiciera, si diera ese paso a la química? Pero es que por la cantidad de preocupaciones que implicaría, no. Claro. Pero es que no, o sea, a nivel de salud también el tener que, ¿qué te voy a decir? Decírselo a mi pareja mismamente, o sea, a mi familia, o que ellos mismos vean cómo realmente mi cuerpo está cambiando. O sea, que ya no cuela, que sea natural. ¿Sabes a lo que me refiero? Además de todo esto, de todo ese factor familiar, pues la propia salud. A mí me gustaría, pues, ojalá sea en un futuro próximo, tener un proyecto de familia y poder vivir y ver cómo crece ese proyecto de familia sin tener que estar preocupado de tener que hacerme analíticas cada 2x3, de si, ¿qué te voy a decir? Mañana me va a pegar algo. Yo creo que demasiada gente no es consciente de las implicaciones que tiene para la salud el hecho de usar esteroides anabolizantes. Yo creo que muchas de esas, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que muchas de esas personas no son conscientes más al principio, luego quizás ya sí, ya empiezan a ser conscientes de los peligros y ya es demasiado tarde. Claro. En cuanto han ocurrido determinados cambios en tu cuerpo, ya no hay marcha atrás.
es más complicado. ¿Cuáles son, porque te has dicho que tienes un proyecto de familia, es importante al final también ver las fuentes de ingresos de una persona y ahí va un poco mi pregunta, ¿de qué vives actualmente? De mis asesorías, del proyecto que tenemos Raúl y yo con AEMBE, también de los ingresos que tengo como formador, tanto con ICEN como con Fit Generation, también, y de una formación que empecé yo mismo, que es el curso Veggie Fit, que saqué la primera edición y probablemente cuando salga este podcast ya estará la segunda en marcha. Qué bueno. Y bueno, las asesorías las he comentado. Sí. Y las asesorías. ¿Y qué sueldo mensual te genera eso más o menos? No lo digo para presionarte ni nada, sino para que la gente que nos vea y que sean nutricionistas vean un poco a qué se puede aspirar. He de decir, antes de nada, que a nivel de marketing y tal, yo soy muy bebé en ese sentido. Entonces, muy probablemente la gente que me siga se piensa que gano muchísimo más de lo que gano en realidad. Y también comentar que yo creo que las personas que promulgamos ese análisis de la evidencia o la alimentación basada en vegetales, yo creo que tenemos un income mucho más bajo que el resto de personas. Horquilla, a ver, va a depender, porque a lo mejor cuando pues, saqué la edición del curso Veggie Fit, pues a lo mejor fueron 9.000 ese mes. Claro. Pero de media te diría que 2.500, 3.000, más o menos. Te ganas bien la vida, a fin de cuentas. Sí, la verdad es que sí. Y obviamente mi interés es que esto crezca, o sea, poder ayudar a cada vez más personas, incluso poder generar empleo, poder empezar a derivar parte del trabajo, porque al final estoy yo solo prácticamente dentro de Nuclimed. Sí que es verdad que hace unos meses empecé con Mario, que es la persona que lleva los entrenos ahora dentro de Nuclimed, pero me gustaría empezar a derivar más. Sí, 100%. Ojalá sea pronto. Muy bien, Salva, pues muchísimas gracias por venir. Ha sido un verdadero placer y que nos hayas acompañado, nos hayas ayudado a entender un poco los entresijos de la ingesta de proteínas y todo lo positivo de una dieta sana. Y a los que nos estáis viendo, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en futuros podcasts.